Una vez me dijeron que en los pueblos deshabitados no había pájaros. No había pájaros quizá pues porque no había humanos, y al no haber humanos no había restos, ¿no?, que picotear. No es el caso de la rosa. Si podéis escuchar ahora por la mañana, a primerísima hora, pues están bastante activos. Como veis, el pueblo está desbrozado, las calles, bueno, más o menos limpias, las eras, los huertos más cercanos al pueblo también. Esto no ocurre, ¿no?, en muchos pueblos deshabitados. Alguien está claro que se ocupó de trabajar en esto. Así construían las casas en piedra, la piedra de la zona, la piedra del río Ijuez, la piedra de los barrancos, que utilizaban para construir sus casas, los muros, las lindes. El paso del tiempo no perdona, ¿eh? Estas ruinas fueron casas fuertes, casas de piedra, de 4 plantas, nos cuenta don Pascual, por lo general, ¿eh? En la planta baja, patio, bodega, cuarto trastero, cuadra. En la segunda planta estarían los dormitorios y en la última la falsa. Las casas, nos cuentan, tenían amplias ventanas, balcones de hierro o de madera también, y únicamente una casa, Casa Pascual, carecía de balcón. Como os podéis imaginar, es imposible averiguar qué casa era Casa Pascual. Esta que veis aquí debió ser la entrada a algún patio. Nos cuentan que en cada casa había un horno, de tal forma que se iban turnando y cada 15 días cada casa hacía pan. Además, había otros edificios, 37 edificios destinados a otros usos que estaban, digamos, fuera de lo que es el casco urbano del pueblo de La Rosa. Ese es Pierre. En origen, La Rosa tenía 18 casas, 11 de ellas estaban habitadas cuando se vendió el pueblo. Otro de los motivos por los que me he decidido a venir a La Rosa a enseñaros este pueblo deshabitado es para dar gracias a todos aquellos y aquellas que se han ocupado de denunciar, se han ocupado de divulgar y de rescatar del tiempo todos los pensamientos, las historias, las costumbres, las tradiciones de aquellos hombres y mujeres que tuvieron que marcharse en busca de un lugar con más oportunidades para poder vivir. Bueno, y tal y como os dije, os he dejado para el final la mejor parte, la sorpresa, es la joya de La Rosa que se encuentra ahí arriba, justo detrás de esos árboles, de esa maleza. Ahí está. Y aquí está, la iglesia de San Bartolomé. No me digáis que no es una verdadera maravilla. Esta iglesia parroquial de La Rosa, dedicada a San Bartolomé, fue construida en el siglo XI, según los cánones, como podéis ver, del estilo románico.
¿Qué os parece esta maravilla? A pesar del estado en el que se encuentra, de deterioro, a pesar del estado de ruina, todavía se conserva en pie el ábside. Este ábside que, como veis, está decorado en el exterior con este friso de arcos ciegos y encima de ellos esos paquetones. Este motivo emparenta esta iglesia con las iglesias del Gallo. El altar mayor, nos cuentan, estaba dedicado a San Bartolomé y en el lado derecho de la epístola había dos capillas. Vamos a ver si podemos acceder a ellas. Una de ellas, la capilla de la Inmaculada. En el lado izquierdo, o del Evangelio, estaba la capilla bajo la advocación de San Antonio y San Sebastián. Vamos a ver si podemos acceder. Bueno, y esta debía ser la entrada principal de la iglesia de San Bartolomé. Ahí tenéis el altar. Este es otro de los efectos de la despoblación, el abandono de todo nuestro rico patrimonio. Mirad, y aquí entra la maleza, la que parece, bueno, la que es la pila bautismal, que supongo que debido al peso nadie se la ha podido llevar. Pero realmente es lo único que queda. Realmente ha merecido o no ha merecido la pena. Estaríamos todo el día filmando, la verdad, es bonita. Un día de esto se caerá. Un día de esto se caerá y lo lamentaremos todos, o por lo menos aquellos a los que nos gusta el patrimonio. Mirad, ahí me está esperando Pierre. Qué tipo más majo. Ahora vamos a cepillarlo para ponerle el baste y para marcharnos de la rosa.